tiempocito, ¿ya? Buenas noches a todos. Bueno, ahora sí, buenas noches con todos. Mi nombre es Joel Alarcón. Bueno, en esta ocasión Marlon se encuentra un poquito ocupado, entonces estoy prestando la mano para poder ir con la guía, la presentación de la exposición de hoy, que estará a cargo de la abogada María Lorena Almeida, de aquí de la ciudad de Guaranda. El tema de hoy es los derechos y obligaciones del prefecto, un tema muy importante que tenemos que conocer todos para ver, en algún momento tendremos nosotros también, de parte de nuestro movimiento, gente que esté ocupando una prefectura, una alcaldía, entonces es importante conocerlo, o a su vez también para conocer y poder exigirle a las autoridades lo que tienen que hacer. Entonces, bienvenidos de parte del Movimiento Amigo y de parte de Pedro José Freile, que es el presidente del movimiento. Adelante, abogada, puede continuar. ¿Cómo les va? Muy buenas noches con todos ustedes. Es un gusto nuevamente para mí estar al frente de este magno evento y de todos ustedes para poder compartir un poquito, ¿no?, acerca de estos talleres y juntos aprender, juntos tener una visión más amplia de todas las atribuciones y las funciones que tiene un prefecto como autoridad en cada una de las provincias. ¿Para qué los elegimos? ¿Para qué están ellos elegidos? ¿Cuáles son las funciones que tienen que realizar? ¿No? Para nosotros también convertirnos en partícipes de aquello, no solamente quedarnos desde afuera viendo las actividades, sino también formar una parte activa, involucrarnos en cada una de las actividades de nuestra ciudad, de nuestra provincia, porque a todos nos compete de una u otra manera el crecimiento, el avance, el buen desarrollo de cada una de las provincias, debido a que todas habitamos en ella y, como dije alguna vez, a nosotros nos debemos a esta tierra donde nacimos, y es importantísimo que todos nosotros luchemos y demos nuestros pasos en ese progreso que debe tener cada una de las provincias y cada uno de nosotros nuestro contingente para que se cumpla de manera efectiva, para que este pequeño terruño donde nosotros nacimos siempre vaya en pro del desarrollo y del bienestar de todos quienes habitamos en ella. Y así pues cada una de las provincias, para formar con todas ellas un Ecuador donde todos vivamos tranquilos, vivamos en paz, tengamos todos un buen trabajo, donde podamos tener todas las oportunidades de desarrollarnos, no solamente en el ámbito político, sino en el ámbito social, en el ámbito turístico y en todos los ámbitos donde el ser humano y el individuo se desarrollan. No se diga frente a una sociedad que cada vez estamos viendo que se viene un poco a menos con todo lo que se está suscitando. Entonces, eso es lo importante, y no se diga en la parte política, que es muy importante para el desarrollo del país entero. Es muy importante las acciones políticas que se tomen, las acciones políticas que se tomen en un país para el buen desarrollo, en todas las áreas. Entonces, estos pasos que nosotros estamos dando con estas enseñanzas y estos talleres, queremos que sembrar en la gente aquello para que más adelante dé sus frutos, ¿no? Y todos podamos ser parte de este hermoso país y sacarle adelante y no permitir más que nos roben, y sobre todo los sueños de las personas, ¿no?, que tenemos y los que nos quedamos aquí. Para muchos otros tal vez es fácil salir del país e ir y invertir en otros países o en otros lugares. No, nosotros estamos aquí para poder hacer frente no solamente a todo lo malo, sino a todo lo bueno, y sacar lo más importante de cada uno de ellos. Sin más preámbulos, quisiera que por favor Joel me permita por favor compartir las diapositivas en las cuales se encuentra lo que vamos a tratar el día de hoy. Como ya les había manifestado, vamos a hablar acerca de los consejos provinciales, que hoy son los gobiernos autónomos descentralizados, ¿sí?, de la provincia. Y vamos a ver a qué se refiere, cómo está conformado y cuáles son las atribuciones y las funciones, sobre todo, que tiene el señor prefecto a nivel provincial.
como les decía también Joel en la primera parte de la presentación, hasta para poder reclamar, ¿no? Hasta para poder ir y pedir a las autoridades que nosotros elegimos que cumplan con su plan de trabajo, que cumplan con lo establecido, ¿sí? Para lo que fueron elegidos. Vamos desde la primera diapositiva, por favor. El tema en sí es las funciones y las atribuciones del prefecto, pero quisiera empezar diciendo sobre el prefecto provincial. ¿Quién es? Es el cargo político que se encarga, ¿no? O es quien ocupa el cargo político que se encarga del gobierno, de gobernar, de la gobernanza de las provincias que conforman todo el Ecuador. Cada una de las provincias tiene un gobierno autónomo, un gobierno provincial autónomo descentralizado. Las 24 provincias en total son la principal subdivisión del Ecuador. Estos son elegidos por votación popular y lideran los llamados gobiernos autónomos descentralizados, que actúan de forma independiente, ¿no? Al gobierno central. Por eso hablamos de descentralizados, ¿sí? Porque no se ciñen solamente a la administración central, sino que tienen plena autonomía, plena independencia para desarrollar sus actividades y tomar sus acciones dentro de cada una de las provincias, exceptuando la provincia de Galápagos, que ya vamos a ver más adelante cómo se rigen en la provincia de Galápagos. Están bajo el mando de un prefecto. El prefecto, a su vez, ¿qué es lo que hace? Dirigir este consejo provincial con voto dirimiente, como ya les había dicho la otra ocasión, no dirimiente en el caso de que exista un empate o exista una similitud de criterios, una similitud en los votos. ¿Qué es lo que se hace? Él tiene el voto que va a dirimir estos asuntos, ¿no? Y en su ausencia temporal o definitiva, le reemplaza en el caso de que no existe, de que por A o B circunstancia el prefecto no esté ausente. Quien le reemplazará será la persona que ejerza la viceprefectura, ya sea como es la viceprefectura elegida también por votación popular y que se lanza en un binomio con el prefecto. Continuemos. Ya, el artículo 258 de la Constitución reza o expresa acerca de la provincia de Galápagos. ¿Por qué es diferente la provincia de Galápagos a las otras provincias? Tendrá un gobierno de régimen especial. Sí, ¿y por qué tiene este régimen especial? Porque su planificación y el desarrollo se organiza en función de un estricto apego a los principios de conservación del patrimonio natural del Estado. ¿Por qué? Porque esta provincia es rica, ¿no es cierto? Nosotros tenemos en ella un gran patrimonio nacional. ¿Por qué? Porque cuenta con una gran actividad turística que atrae a muchas personas de otros países a nivel internacional. Y nosotros tenemos en nuestra responsabilidad, y el Estado en sí, la responsabilidad de cuidar ese patrimonio cultural, ese patrimonio natural, del Estado con un buen vivir, que es el buen vivir, el summa causae, ¿no es cierto? Donde todos podamos vivir de lo que se llamaba antes, ¿no? El summa causae, de lo que nosotros todos podamos vivir en comunidad, como les dije, ¿no? Con gran igualdad, con equidad en todos nuestros derechos, de conformidad con lo que la ley determina, ¿no es cierto? Su administración está a cargo de un consejo, eso es lo diferente, ¿no? Un consejo de gobierno presidido por un representante de la presidencia de la República e integrado por ¿quiénes? Como ya les había dicho la otra ocasión, está integrado por los alcaldes o alcaldesas de los municipios de cada uno de los cantones. Sí, en este caso de los municipios de la provincia de Galápagos, representantes también de las juntas parroquiales y los representantes de los organismos que determine la ley. Dicho consejo de gobierno tendrá a su cargo que nomás tiene a su cargo la planificación, el manejo de los recursos y organización de las actividades. Esto también tiene que ver con la gran importancia que tiene Galápagos también en el cuidado natural, ¿no es cierto? Porque cuenta con recursos naturales maravillosos, no solamente en la parte estructural, arquitectónica, sino también turística, ¿no es cierto? Que tenemos el medio ambiente, ¿sí? Y que por eso atrae a tantas personas a nivel internacional. Entonces, tiene a su cargo
cargo también esa planificación y ese manejo de esos recursos que tiene Galápagos, la organización de las actividades que se realicen en la provincia. La ley definirá el organismo que actuará en calidad de Secretaría Técnica. Tiene una Secretaría Técnica para la protección del Distrito Especial de Galápagos. Se limitarán a los derechos de migración interna, trabajo o cualquier otra actividad pública o privada que pueda afectar al ambiente, ¿no es cierto? O al medio ambiente, porque sí, también es uno de los pulmones fundamentales del Ecuador, y no solo del Ecuador, sino del mundo. En materia del ordenamiento territorial, el Consejo del Gobierno dicta las políticas de coordinación con los municipios y juntas parroquiales, quienes las ejecutarán. Las personas residentes permanentes afectadas por la limitación de los derechos tendrán acceso preferente a los recursos naturales y a las actividades ambientalmente sustentables que se dirigen en esta provincia de Galápagos. Continuemos. Para ir ya en sí a lo que es el Consejo Provincial, y antes de entrar a las funciones y atribuciones del prefecto, quisiera dirigirme un poco a lo que es el Código Orgánico de Organización Territorial, el COTAC, donde se establecen todas las funciones, no solo del Consejo, sino también de la organización, como bien lo manifiesta el Código Territorial de nuestro país. El Consejo Provincial en sí es el órgano de legislación. ¿Por qué? Porque dicta ordenanzas de acuerdo a las necesidades de cada una de las provincias, y fiscalización del gobierno autónomo descentralizado provincial, fiscaliza, no que las funciones que cada uno de ellos realiza lo hagan dentro del marco establecido de la ley. Está integrado por el prefecto o prefecta, quien lo presidirá con voto dirimente, como ya lo habíamos manifestado, el viceprefecto, la viceprefecta, por los alcaldes o las alcaldesas o concejales que estén representando a cada uno de los alcaldes en representación de los cantones, y por representantes elegidos de entre quienes presidan los gobiernos parroquiales rurales, que se designarán observando las reglas previstas en el código. Los alcaldes o alcaldesas, concejales o concejalas y los presidentes o presidentas de las juntas parroquiales que en representación de sus cantones o parroquias rurales integren este consejo provincial, quienes se les denominará consejeros provinciales. Sigamos, por favor. Vamos con el siguiente. Entonces, ahora sí, adentrándonos en sí a las funciones, según lo que también reza el COTAC, que tiene las atribuciones del prefecto o prefecta, en el caso que así lo sea, vamos a ver las siguientes. Le corresponde al prefecto o prefecta provincial las siguientes atribuciones. ¿Sí? Ejercer la representación legal en el caso de que pueda existir algún proceso judicial, ¿no? La representación legal en todos los aspectos del gobierno autónomo descentralizado provincial, y la representación judicial, que en este caso conjuntamente, ¿no? La representación legal y la representación judicial ya en el caso de los trámites o de procesos judiciales se ejerce conjuntamente con el procurador síndico. Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado es aquel que ejecuta todas las acciones necesarias dentro de cada una de las provincias y que representa pues al gobierno autónomo descentralizado, y él tiene dentro de ellas esa facultad de ejercer, de ser el ejecutivo, el que dirige las acciones y la parte administrativa de la provincia. Convocar y presidir con voz y voto a las sesiones del Consejo Provincial, para lo cual deberá proponer el orden del día, es decir, los asuntos a tratarse. De manera previa, el Ejecutivo tendrá voto dirimente, como ya lo habíamos dicho, en caso de empate en las votaciones del órgano legislativo y de fiscalización. El de presentar al Consejo Provincial proyectos de ordenanza, ¿sí? De leyes que sean necesarias, no leyes. Estas ordenanzas son las leyes que tienen
que son de aplicación en cada una de las provincias y que se deben hacer en cada una de las prefecturas, ¿sí? De acuerdo a las materias que son de competencia del gobierno autónomo descentralizado provincial. Lógicamente, lo que a cada uno de ellos les compete. Presentar con facultad preventiva proyectos de ordenanzas también tributarias en el área de tributos. Modifiquen o exoneren, supriman en el ámbito de las competencias correspondientes a su nivel de gobierno. Tenemos también dirigir la elaboración del plan provincial. Siempre debemos hacerlo bajo un planeamiento, bajo una planificación. Esta planificación se debe elaborar el plan provincial de desarrollo y del ordenamiento territorial en concordancia con el plan nacional. Sí, con el Plan Nacional de Desarrollo y los planes de los distintos gobiernos autónomos descentralizados que trabajan de la mano cada uno de ellos en el marco de la plurinacionalidad, interculturalidad y el respeto, lógicamente, a nuestro país que es tan diverso, con la participación ciudadana y de otros actores de los sectores públicos y de la sociedad, para lo cual presidirá las sesiones del Consejo Provincial de Planificación y promoverá la constitución de las instancias de también la participación ciudadana, que siempre debe ser dirigida a todos los ciudadanos y también motivar para que los ciudadanos participen en cada una de estas sesiones y puedan también dar sus sugerencias en el caso de las problemáticas provinciales. Y esa participación ciudadana está establecida, ese derecho que todos tenemos, los ciudadanos tenemos a participar e involucrarnos en la parte administrativa y política de nuestra ciudad, están establecidas en la Constitución y la ley. Y es responsabilidad del prefecto dirigir esta participación o crear las políticas necesarias para que la participación ciudadana sea efectiva y oportuna. Continuemos. Dentro de esto también está elaborar el Plan Operativo Anual, el POA, y la correspondiente proforma presupuestaria. Lógicamente, si no podríamos hacer ninguna de las actividades si no se cuenta con este recurso y si no se cuenta con estas proformas presupuestarias de las cuales salen los recursos para poder elaborar dicho plan operativo institucional conforme al Plan Provincial de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, observando siempre cada una de las leyes establecidas para el efecto. El ordenamiento territorial, observando los procedimientos participativos señalados en el Código. La proforma del presupuesto institucional deberá someterla a consideración del Consejo Provincial para su aprobación. Con todo, con el Consejo Provincial en sí. Resolver administrativamente todos los asuntos correspondientes a su cargo. Expedir la estructura orgánico-funcional. Orgánico-funcional, la forma en que se organiza y las funciones que cada uno de los servidores públicos pertenecientes a este organismo institucional o a esta institución pública, que también es una institución pública y un organismo de la función pública, todas las funciones de cada uno de ellos va a realizar. Esta es la estructura orgánico-funcional, en la cual el gobierno autónomo descentralizado provincial podrá nombrar y remover a los funcionarios de dirección, o que son de libre remoción o de libre nombramiento, nombrar y remover a funcionarios, por ejemplo, como el procurador síndico o los directores de cada uno de los departamentos y demás servidores públicos de libre nombramiento y remoción del gobierno autónomo descentralizado provincial. Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones, como trabajan cada uno de ellos también con las distintas comisiones y que tienen entre ellos, que tiene cada una de las comisiones sus funciones específicas, entonces él deberá distribuir estos asuntos a cada uno de esas comisiones de acuerdo a la materia que deban tratar y señalar el plazo también en que ellos deben presentar los informes sometidos a su conocimiento. Designar a sus representantes institucionales
en las entidades, empresas u organismos colegiados donde tenga la participación el gobierno provincial, así también como delegar atribuciones y deberes al viceprefecto o viceprefecta. Él es quien le dará esas atribuciones y los deberes y las funciones también que deba realizar dentro del marco establecido también en la ley, lógicamente, y todas estas funciones que él deberá realizar. Miembros del órgano legislativo y funcionarios dentro del ámbito, como ya les manifesté, de sus competencias. Continuemos. Ya, el otro. Vamos a ir con el literal o con la letra L. La aprobación bajo su responsabilidad, siempre, ¿no es cierto?, bajo la responsabilidad de cada uno de los funcionarios, ya sea de ellos en materia civil, penal o administrativa, de los traspasos de estas partidas presupuestarias, los suplementos, las reducciones de créditos en casos especiales, originados en asignaciones que le dan extraordinarias para financiar casos de emergencia, como por ejemplo tuvimos, ¿no?, los casos de emergencia como el que tuvimos de la pandemia, que en muchos de los casos, ¿qué es lo que hizo el presidente de la República de ese entonces? Delegar estas funciones a cada una de las provincias en base a sus necesidades para que puedan tomar acciones y aún así también permaneciendo en un estado de excepción, ¿no?, que nos permitía o que les permitía a todos los gobiernos autónomos administrativos, a quienes están al mando de la administración, ya sea cantonal o provincial, tomar las acciones que sean necesarias para poder cubrir o para poder enfrentar las emergencias. No se diga la que pasamos, ¿no es cierto?, que fue también legalmente declarada. Manteniendo, dice, la necesaria relación entre los programas y subprogramas para que dichos traspasos no afecten tampoco estos traspasos o el haberse salido de los parámetros financieros establecidos por situaciones emergentes que no afecten la ejecución de obras públicas ni la prestación tampoco de los servicios públicos que están a cargo del Consejo Provincial. El prefecto o la prefecta deberá informar al Consejo Provincial sobre dichos traspasos y las razones de los mismos. M. Dictar en caso de emergencia grave, como les había manifestado, bajo su responsabilidad y en la sesión subsiguiente, medidas, ¿no es cierto?, medidas de carácter urgente y de pronto transitorio, como los que nos tocó tomar también o los que nos tocó tomar en la pandemia, ¿no es cierto?, bajo su responsabilidad. ¿Qué es lo que tiene que hacer? A veces hay decisiones que hay que tomar por medio del consejo, en consenso con todos los participantes dentro del consejo. ¿Sí? Pero cuando existen estos casos emergentes, él deberá tomar esa responsabilidad, deberá tomar esas medidas. Sin embargo, no le quita la responsabilidad en la sesión subsiguiente. Si a este le hubiera correspondido adoptarlas, deberá rendir cuentas. Coordinar un plan de seguridad ciudadana, acorde con la realidad de cada provincia y en armonía con el plan nacional, el plan de seguridad, ¿sí?, nacional, articulando para el efecto el gobierno autónomo provincial con el gobierno central, con los organismos correspondientes y la Policía Nacional, para poder enfrentar cualquier situación en la cual esté poniendo el riesgo de las personas, como por ejemplo puede ser, o de hecho es, la delincuencia. Decidir el modelo de gestión administrativa mediante... decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse el Plan Provincial de Desarrollo y del Ordenamiento Territorial. Tiene que existir siempre, como les he dicho, una planificación que deberá cumplirse. Esta planificación también deberá tener un término, deberá tener un tiempo establecido para que cada una de ellas se cumplan. Ese es un modelo de gestión, de la gestión que deberá hacerse en el campo administrativo, en el área administrativa, mediante el cual tiene que ejecutarse el Plan Provincial de Desarrollo y del Ordenamiento Territorial, que así lo reza en el COTAD. Sugerir la conformación de comisiones ocasionales que se requiera para el
el funcionamiento del gobierno provincial. Integrar y presidir estas comisiones de mesa, suscribir las actas de las sesiones del Consejo y de cada una de las comisiones, coordinar la acción provincial con las demás entidades públicas y privadas que se tiene que hacer en cada una de ellas con las distintas, prestar su contingente, la colaboración y la coordinación para poder resolver los problemas que puedan tener en cada una de las provincias. Resolver los reclamos administrativos que le correspondan. Presentar al Consejo y a la ciudadanía en general un informe anual escrito para su evaluación a través del sistema de rendición de cuentas. Esto es una obligación que cada uno de los funcionarios públicos, no se digan estas personas de elección popular y que representan los organismos, el órgano descentralizado o el gobierno descentralizado, provincial, municipal y todos aquellos que estén a cargo de un puesto público tienen necesariamente dentro de sus responsabilidades la rendición de cuentas y el control también social acerca de la gestión administrativa realizada, destacando el estado de los servicios que presta y de las demás obras públicas realizadas en el año anterior. Los procedimientos empleados en su ejecución, los costos y totales y la forma como se hubieran cumplido los planes y programas aprobados también, que deben ser aprobados en el Consejo. Y todas las demás que la ley la determine, ¿sí? Dentro de ellos también tienen organización territorial, es decir, la vialidad también, ¿no? En cada una de las provincias para poder conectar de mejor manera a cada uno de los cantones dentro de la provincia en sí. Estas han sido todas las atribuciones y las funciones que tiene el prefecto provincial. Espero que haya sido de su completo agrado, que haya podido ser entendible todo lo que les he manifestado. Agradezco mucho su atención. Y bueno, una exposición clara y directa. Así que ahora vamos a invitar a los compañeros, a los participantes que inicien con sus preguntas o si tienen algo más que aportar también, bienvenidos. Desde luego. Bueno, entonces me gustaría yo mismo empezar con alguna pregunta. Yo tengo la inquietud, o sea, acerca de que hay un artículo en una parte decía que el Consejo o el GAT provincial delega a personas a otras instituciones o empresas. Entonces, o sea, mi pregunta es a qué tipo de empresas o a qué instituciones puede delegar personas. Por ejemplo, las personas tienen que delegar donde tengan participación el Consejo Provincial o cuando tenga participación el gobierno autónomo descentralizado. Por ejemplo, en el área del municipio, por ejemplo, es Alemap, que es una empresa pública, ¿no es cierto?, que tiene la participación de los municipios y tiene que delegar. Incluso el alcalde es el que pone también ¿cómo es esto?, el gerente del EMAP. Sí, en la parte de la gestión provincial, dependiendo en cada provincia que tengamos. Aquí en la ciudad de Guaranda o en la provincia de Bolívar, no conozco de una empresa que haya hecho ¿cómo es esto?, el Consejo Provincial, pero sí a las instituciones cuando son las delegaciones, ¿no es cierto?, en el área que nos competan provinciales, a nivel nacional también. ¿Por qué? Porque nosotros o la prefectura trabaja con el gobierno central, con la administración central, y por eso tiene que mandar sus representaciones y sus delegados a las distintas instituciones y en empresas en caso que así lo tenga o lo tuviese. Listo, entendido. Muchas gracias. ¿Alguien más de los compañeros que se animen también a participar, a aportar con sus conocimientos o a preguntar también? Están invitados. Buenas noches, Pedro José.
acaba de unirse Pedro José también a la reunión. Esperemos pueda también aportar con algo. A ver, el compañero Javi Sánchez está levantando la mano. Adelante, Javi. Sí, buenas noches con todos. Agradezco este espacio y felicito a la persona quien nos ha dado esta explicación. Yo tengo una inquietud. ¿En qué entidad o quiénes estarían al frente de la fiscalización en el tema de prefecturas o las empresas públicas que ésta tenga? Esa Bueno, es mi inquietud. Gracias. Bueno, como ustedes pudieron ver en la exposición que yo les dije y la ley que hemos tratado, no acerca de ello, está también el COTAC y están otras leyes conexas, como también es también en concordancia, ¿no?, con la Constitución, y el COTAC es el Código Orgánico de, valga la redundancia, de organización territorial, ¿sí? Así se llama, orgánico de organización territorial, que es el COTAM. En él manifiesta, ¿no?, que el Consejo Provincial está hecho para la fiscalización también y la legislación, porque dentro de sus facultades está también crear, como les dije, las ordenanzas correspondientes de acuerdo a la materia o de acuerdo a las competencias en cada una de las provincias. A la fiscalización de ellos, de cada uno de los funcionarios, de los alcaldes, de los concejales, ¿no?, como es a nivel provincial, tienen que someterse a la fiscalización de quienes, de los concejales, de los alcaldes, de los representantes de las juntas parroquiales. Pero existe también una institución como es la Contraloría General del Estado, que es la que le vela también porque los funcionarios públicos efectúen bien cada una de que, valga la redundancia, de las funciones a las que a ellos están encomendados. Sí, y no solamente en la parte administrativa, sino en la parte administrativa, civil e incluso penal. Sí, también ahí se hacen los exámenes de auditoría en cada una de las instituciones, también tienen exámenes internos en cada una de las instituciones que velan porque cumplen y también por el buen manejo, no solamente de las funciones, sino también de los bienes y de los recursos del Estado. Muchas gracias. A ver, tenemos una pregunta también en el chat. La pregunta es, ¿cómo evalúas la gestión de los prefectos en los últimos años en la provincia Bolívar? En mi particular opinión, ¿qué les podría decir? Nuestra provincia es rica, la verdad es rica. Si ustedes vienen, no sé si, bueno, algunos de ustedes viven, creo, son de aquí de Guaranda. Es rica en la parte de la agricultura, de la naturaleza, y podríamos hacer muchísimo, muchísimo más. Y yo creo que cada uno de los representantes que, como les he dicho yo, también falta de nosotros el tomar en nuestras manos esa responsabilidad de no solamente quedarnos desde afuera, ¿no?, desde, como se dice vulgarmente tal vez, ¿no?, desde la cancha viendo solamente desde lejos los toros, no, sino que nosotros también como ciudadanos nos falta también involucrarnos, exigir también que cada una de las autoridades, ya sean cantonales o provinciales, cumplan con ello, cumplan con cada una de sus funciones. Miren, nosotros podríamos tener en nuestra provincia un enorme desarrollo en la parte agrícola, en la parte social, crear más fuentes de trabajo, crear más industrias, porque es una ciudad pequeña, sí, y que la mayoría de las personas son funcionarios públicos. Sí, como les dije alguna vez, yo también tuve aquí en la provincia, en mi ciudad, en Guaranda, tuve una microempresa, pero yo les puedo decir desde mi punto de vista muy personal que los microempresarios no tenemos el apoyo, más bien tenemos muchos impuestos. Ustedes a la hora de quererse poner un negocio, tienen que sacar muchos permisos en todo lado, tienen que pagar muchos impuestos, tenemos que pagar muchos impuestos, tenemos que sacar permisos igual, pónganse en el centro de salud, en intendencia. Entonces son trámites engorrosos que, lejos de motivar a las personas para que puedan ponerse un negocio, ya que en la provincia también no todos podemos tener un empleo público, no hay esa verdadera motivación. Entonces debería crearse todo aquello y que seamos nosotros los ciudadanos que vivimos aquí,
los que vivimos aquí, los que realmente tengamos esos beneficios, ¿sí? O que por lo menos nos den esa prioridad a los ciudadanos, ¿no? Y eso es lo que le falta todavía. Yo no he visto, sí, en materia de vialidad, en materia de las calles, igual no tenemos una verdadera, una buena estructura, una buena infraestructura. Se podría hacer muchísimo más. Yo creo que la gente solamente se ha quedado en la mediocridad de cumplir hasta cierto punto sus funciones como para que, entre comillas, cumplir y nada más, ¿no? Y aún así, ni siquiera aquello, porque si uno cuando se lanza a una para ser un representante de una provincia, tiene que hacerlo con total responsabilidad. Y como siempre les he dicho, con amor a cada una de las provincias, a cada una del terruño ese donde nosotros nace, que le queremos ver alto, que le queremos ver próspero, que le queremos ver crecer. Y esa verdadera responsabilidad, ese verdadero amor, no he visto en ninguno de los representantes que hemos tenido. Por eso esperemos pues que de ahora en adelante no solamente nosotros nos quedemos, como les digo, desde las canchas, sino ya buscar una persona que sea una persona idónea, una persona capaz, una persona que si no tiene los recursos, busque los recursos, busque convenios a nivel internacional, que traiga a la provincia, el financiamiento, que vengan de otros lados también a la provincia a invertir para que los ciudadanos puedan mejorar su economía y no salgamos, como les he dicho en muchas ocasiones, incluso las personas del campo, que no salgan del campo, y puedan vivir de una manera, de una buena manera, ¿no es cierto? En un buen vivir para todos y que todos vivamos, que todos seamos capaces de disfrutar de esas bonanzas que también en algún momento tuvo nuestro país. Entonces yo creo que la mayoría de los prefectos, que la mayoría de los alcaldes, peor aún el último alcalde, ¿no? Tiene muchísimas críticas debido a que realmente ni siquiera la gente conoce. Si es que está haciendo algo, no se ha sabido, y si se está haciendo algo, él tampoco ha tenido esa comunicación con las personas para poder decirlo. Entonces esperemos y aspiramos también como ciudadanos a poder involucrarnos, como les digo, más a ponernos la camiseta y también exigir, no solamente esperar que cumplan, sino también nosotros como ciudadanos exigir y ser más responsables en el voto, porque también quienes elegimos a esas personas somos nosotros. Entonces yo lo único que he visto es una mediocridad, ¿sí? Y hay que ser más eficaces, hay que ir más allá de lo que a nosotros nos piden. Esa es la eficacia. Si yo te pido de pronto que me hagas, por ejemplo, 3 demandas, 3 demandas o 3 denuncias, supongamos, en el área legal, no 3 demandas. Tú las haces 10. Es ir más allá, ¿no es cierto? Y es ir más allá de lo que a nosotros nos piden. Eso es la eficacia y eso es la eficiencia y eso es lo que tenemos que buscar en nuestros próximos representantes para que lo hagan de la mejor manera y saquemos a nuestra provincia, a cada una de nuestras provincias adelante. Y como les digo, aprovechar esta riqueza que tienen cada una de las provincias, los recursos que tenemos y sacarlos a flote de tal manera que nos sirva para todos y cada uno de nosotros y no solamente a pocos. Gracias. Creo que algo importante sería, incluso conectando con la capacitación, con el taller que nos dio Marlon el día sábado, acerca de que los gobiernos autónomos descentralizados tienen la potestad de crear empresas. Entonces sería importante esto para buscar la autogestión y buscar que el GAT se abastezca solo, no espere el presupuesto del Estado. Entonces creo que sería algo muy importante, como usted dice, abogado, o sea, ir más allá, o sea, ser proactivos. Entonces en el chat también hay algunas preguntas. Bueno, eso creo que ya respondimos. El consejo ya respondimos también. ¿Cómo o de dónde se obtiene el presupuesto para las prefecturas del país? Preguntan.
Ya, el presupuesto viene del gobierno central de acuerdo también a los impuestos de cada una de las provincias. Por ejemplo, quienes tienen más impuestos, quienes tienen más ciudadanos, quienes recobran más de esos impuestos, pero el Estado le da un presupuesto a cada uno de los gobiernos centrales, gobiernos provinciales y los gobiernos municipales también. Pero eso les decía yo y como también lo manifiesta Joel, es de acuerdo también a los ciudadanos, de acuerdo a la población, ¿no es cierto?, que se da ese presupuesto. Por eso, por ejemplo, las provincias como el Guayas, por ejemplo, como Pichincha, reciben mucho más por los ciudadanos, de acuerdo a ello. Nuestra provincia, que es muy pequeña y que no genera mayor productividad, lógicamente tendrá menos presupuesto, pero por eso les decía, necesitamos ser como, y voy a tomar la misma palabra de Joel, que dice proactivos, pero necesitamos la iniciativa de las autoridades, ¿no es cierto? Eso les decía, traer financiamiento de otras partes para poder crear industrias, para poder crear microempresas, y no solamente, como decía, basarnos en el presupuesto que nos puedan dar. Hemos pasado también por esta emergencia sanitaria mundial, en la cual también se redujo muchos de los presupuestos que tuvieron y muchos de ellos ni siquiera alcanzaron a llegar. Entonces las obras han quedado ahí y en otras ocasiones, así no lo crean, en otras ocasiones el presupuesto han sido hasta devueltos porque no han tenido los proyectos. Porque hay que tener los proyectos también para que les puedan dar los presupuestos correspondientes. Pero como no se han dado los proyectos de las obras o de las necesidades que tenga la provincia y que lo van a hacer, en muchas ocasiones incluso se ha tenido que devolver dichos presupuestos porque no hay la verdadera responsabilidad, la iniciativa en una de las provincias para poder invertir ese presupuesto y que sea inversión, porque una cosa es el gasto, ¿no? El gasto es cuando ya no te devuelve, ese dinero se gastó, ya no vuelve nunca más, ¿no es cierto? Estuvo gastado. Pero si invertimos, este dinero es otra cosa, porque esto nos va a producir réditos. ¿Sí? Y como les digo, en nuestra provincia somos ricos en todos los aspectos. Lo que nos falta es eso, ¿no es cierto? Lo que nos falta es esa motivación, ese verdadero espíritu de querer trabajar, de querer hacer. Y eso es lo que debemos buscar en nuestras próximas autoridades y quienes nos representen, que tengan esa iniciativa, pero sobre todo que tengan esa voluntad y esa capacidad de querer cumplir, porque recursos, hasta los recursos cuando ustedes quieren hacer algo, no importa, no lo sacamos de donde sea, los créditos, los convenios, cooperación interinstitucional entre las instituciones o algo. Pero lo que nos falta es esto, iniciativa, voluntad, capacidad. Y eso es lo que tenemos que buscar en nuestras próximas autoridades, ¿no? Y para eso también es que de una u otra manera esto está fomentando cada una de estas acciones. Muy bueno, le damos la bienvenida también a Pedro José, que lo vemos desde hace rato un poco inquieto por ahí. Buenas noches. No se te escucha, Pedro José. A ver, ahí. Ahí sí. Ya. Estaba desde hace un rato con un problema con el audio. Ya como le conozco a María Lorena, él estaba leyendo los labios de un rato, pero no lograba escuchar. Y después ya me logré conectar, pero en cambio no podían oír, así que estaba así. He hecho bolas, como ves, estoy en el teléfono ahorita, no estoy en la máquina en la que normalmente estoy. Algo le pasó, ya estaba un poco veterana la pobre, entonces a ratos me falla así. Pero de nuevo, María Lorena, excelente la presentación. Muy claro, ya espero que los que estén pensando en ser prefectos hayan escuchado claramente en qué consiste. Yo les añadiría un par de experiencias personales. Yo tuve la oportunidad de trabajar con el Consejo Provincial de Pichincha hace algunos años, antes de la reforma del COTAD y después de la vigencia del COTAD también. Y conocí la Cámara cuando funcionaba con consejeros provinciales, que eran unos funcionarios parecidos a los concejales municipales, pero de rango provincial. Y después vi también a los alcaldes y miembros de juntas funcionar en el consejo con estas funciones en la mesa, como si fueran consejeros provinciales también. Y
Yo les puedo decir, por lo menos en lo que fue la provincia de Pichincha, una provincia que sí tenía muchos recursos, de hecho, mucho presupuesto, en ese momento además tenía mucha luz de parte del poder central, porque era una prefectura alineada con el poder central. Podía hacer muchas cosas. Y en ese momento, de hecho, aprovechó muchas de las cosas que el Código de Ordenamiento Territorial les permite a las prefecturas, y la prefectura de Pichincha en su momento se encontró la manera, puedo decir que vi de cerca eso porque me tocó hacer parte de los estudios legales, la manera de provocar ingresos distintos de los regulares de parte del gobierno central para la provincia. La provincia de Pichincha se empezó a generar un montón de recursos a partir de cosas que me parecían a mí muy creativas, como por ejemplo hermanar a la provincia con estados federales de otros países o con ciudades de otros países, conseguir el apoyo de entidades estatales de otras jurisdicciones. El prefecto Baroja fue muy creativo. Ustedes saben que la posición política con él es diferente, pero tengo que decirlo, es justo decirlo, aunque la posición política sea distinta, él le sacó el jugo a la corporación provincial, generándole recursos a través de cooperación técnica con Corea, con la China, con Colombia, con el Brasil. Pobre el diplomático que pasaba cerca del Consejo Provincial, la prefectura de Pichincha encontraba la manera de exprimir algún recurso de cooperación técnica para hacer programas de salud, de educación, de uso de fuentes de agua, de riego, a veces cosas que iban más allá incluso yo creo que de las competencias propias, pero que siempre se encontraba la manera legal de articular. El Consejo Provincial de Pichincha en un determinado momento, alrededor del año 2009, llegó a desarrollar más proyectos hidroeléctricos que el gobierno central. El Consejo Provincial de Pichincha desarrolló 14 proyectos hidroeléctricos que después le vendió a la SELEC, al gobierno central. Yo vi eso, realmente se necesita de mucha valentía desde el punto de vista político para jugarse una cosa de ese tamaño frente a un gobierno central que quería absorberlo todo. Recuerden ustedes que la lógica de la Constitución del 2008 al Estado central le vuelve superpoderoso, rector de todas las cosas y sobre todo de los sectores estratégicos. La provincia de Pichincha le vendió al gobierno central 14 proyectos hidroeléctricos. Es una cosa que no le he visto hacer a ningún otro gobierno autónomo descentralizado. Después ya hicieron otras cosas que no estuvieron tan óptimas, como crear una empresa que hacía también vivienda, que fabricaba luminarias públicas. Ya, pues, ya como la prefectura vio que podía hacer un montón de cosas, se embaló en hacer un montón de cosas que en el largo plazo también produjeron este efecto de que el que abarca mucho aprieta poco. Y por hacer mucho el gobierno de Pichincha, aunque hizo esta movida audaz desde el punto de vista administrativo, poco a poco el gobierno central le fue marginando porque demasiado. Después no le pagó como debía todos los proyectos hidroeléctricos que le vendió y poco a poco le fue quitando las competencias que tenía incluso sobre las carreteras. En la provincia de Pichincha era casi una cuestión, digamos, de tradición que las carreteras principales, las vías a la costa sobre todo, estén en muy buen estado siempre y que sea el Consejo Provincial de Pichincha el que se luzca haciendo este mantenimiento. Poco a poco se fueron perdiendo esas competencias. Un consejo, porque entre nosotros estoy seguro de que hay prefectos, futuros prefectos o prefectas. Es muy importante mantener la vista primero en el cumplimiento de la ley. Esas competencias que nos ha enseñado hoy María Lorena son sumamente importantes. Y dentro de la ley esos espacios para generar recursos extraordinarios, como les cuento, son muy importantes, pero hay que estirarlo hasta donde den las sábanas. Y la historia de la prefectura de Gustavo Baroja en Pichincha es muy interesante al respecto. Él pudo haber logrado más, inclusive como capital político, si en determinado momento sabía dónde parar un poco. Para sectores estratégicos, para el superministro Glass, después vicepresidente, ya se convirtió en un problema político, porque era una prefectura que se podía expandir a todas partes, y al final le quitaron todo. Entonces,
Dentro de las competencias hay que usar la ley, generar creativamente recursos alrededor de las competencias. Las provincias probablemente en el tiempo, en algún momento, podrían llegar como estructura del Estado a llegar a convertirse en otra cosa. Puede ser que los prefectos en el futuro sean gobernadores, las extensiones territoriales sean más grandes y probablemente provincias como Pichincha, que por la presencia del Distrito Metropolitano de Quito, tal vez lleguen incluso a desaparecer. Eso puede pasar. Pero mientras eso sucede, quienes van a liderar esos procesos, inclusive de reestructura del Estado, tienen que ser los funcionarios a cargo de las competencias locales. Por eso, saber al dedillo estas competencias de los GATS, en este caso de los prefectos, y como se ha visto en las sesiones anteriores, por ejemplo, de los cabildos, de los alcaldes, son tan importantes. Así que gracias, María Lorena, por traernos esto a la mesa. Y de nuevo, a los que vayan a ser prefectos, no tengan miedo de usar la ley sin romperla, pero siempre dentro de la ley, siempre trabajando en equipo. Políticamente podemos hacer más para cuidarnos de que no pase lo que le pasó a Baroja, que le quitaron al final todo. Así es. Bueno, agradecemos la intervención de Pedro José también y no sé si a alguien más le gustaría aportar algo, continuar con no sé, alguna idea ustedes también, así, alguna experiencia, tal vez como Pedro José la compartió, antes de dar por terminado, creo ya, el taller de hoy. Bueno, yo quiero agradecerles también antes de que de pronto se vaya a culminar la reunión. Simplemente quiero agradecerle, gracias también a las palabras de Pedro José. Estoy muy gustosa de compartir con ustedes estos pequeños talleres y sobre todo ir aprendiendo juntos, ¿no? En muchas de las cosas, ir sacando criterios, ir uniendo ideas, consensos, porque de eso también se trata, ¿no? Para más adelante poder enfrentar todas las cosas que suceden a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel cantonal, y recogiendo todas estas ideas que son fundamentales para también ir avanzando. Dejo constancia de mi sincero agradecimiento a todos y cada uno de ustedes. Sí, bueno, creo que de parte de, mejor dicho, seguramente de parte de todos también, muchísimas gracias. Ha sido excelente la intervención, como ya lo dijo Pedro José, concisa, directa, y creo que a todos nos deja más claro el asunto y sabemos que también qué esperar de, como dice Pedro José, entre nosotros quienes serán en algún momento prefecto o quién sabe, la misma abogada pueda hacerlo en el futuro. Postulada, Lore. Desde Hola, luego y con gusto. Estoy de otra cuenta ya, porque estoy también en otra capacitación, entonces les he estado escuchando y Lore, chévere, hola con todos, y Pai, Lore, como siempre, excelentes tus intervenciones, ese amor, ese espíritu que le metes ahí, nos hace dar, o sea, ganas igual de seguir estudiando y conociendo, porque como docente, me supongo que igual que tus alumnos eres así, les das ese ñeque para que ellos también le pongan ganas a la clase y no estén ahí aburridos o algo de eso. Entonces, de mi parte también, muchas gracias, Lore, por este aporte y esperamos igual seguir con estos talleres, que nos ayudes. Pedro, igual, el compromiso está ahí, ¿no? Hoy día igual Joel también estuvo ahí a cargo, él también ahí como subdirector siempre nos acompaña, y cuando yo no puedo igual también está él, nos damos la mano entre todos. Entonces de mi parte también, Lore, muy, muy agradecido con todo. Gracias, Barrito, y es lo que les iba a comentar, ¿no? Y bien lo que dices tú, yo siempre trato de fomentar en mis alumnos, porque uno empieza, ¿no? En la carrera de Derecho, a lo menos con una sed de justicia, con una sed de querer ver todo legal y que voy a enfrentar, pero a la corta muchas veces nos absorbe el sistema. Y sí, como tú dices, yo siempre trato de incentivarles a mis alumnos y ponerles esta responsabilidad también. Siempre les digo de la gran responsabilidad que uno tiene en el derecho de elegir y ser elegido.
elegido, ¿no? Que no es así simplemente por el certificado nada más, que tenemos que ser más responsables y tenemos que amar a nuestra provincia. Desde el amor uno puede hacer muchas cosas. Cuando tú amas a tu provincia, cuando tú amas a tu cantón, y tú que me conoces, Marlito, porque somos de aquí, de Guaranda, nos hemos visto muchas veces, somos amigos, entonces nos conocemos muchísimo. Por ejemplo, Somos la compañeros de docencia. trabajo también en la CENEL. Sí, fuimos compañeros también en algún trabajo, entonces siempre yo me he caracterizado por eso y eso también debemos fomentar, ¿no? Como decía Pedro José la otra semana y que me quedó, ¿no? El Cerda, ¿cómo dijo el planteamiento Cerda o algo así? Y mira tú lo que ya está sucediendo en la asamblea, lo que está sucediendo en la asamblea con este nuevo acto de corrupción. Entonces, hay que fomentar los valores. Mira, Marlon y compañía, los valores se han perdido de tal manera que ya uno busca simplemente el interés personal, ya no el común, y nosotros más bien debe ser lo contrario, de poner los intereses personales para ver ya los colectivos, pero no. Quien piensa llegar es solamente para ver cómo hacer, qué actos de corrupción hay, cómo hago. Mira, los diezmos, esto es un secreto a voces. Es un secreto a voces de esto de los cobros. Imagínate las personas que tienen esa necesidad de tener un trabajo, que para mí lo fundamental es dar trabajo a la gente, porque desde ahí parte la delincuencia, la corrupción y todo, y la ambición de muchas de las personas. Pero yo, como tú me conoces, Marlita, yo he sido política desde los 17 años. Los que me conocen aquí en Guaranda saben, yo tengo un primo que fue asambleísta 2 veces, fue secretario del Congreso. Entonces, yo desde pequeño, desde los 17 años, le acompañé mucho a él en sus campañas políticas. Y la política, en el buen sentido de la palabra, es lo mejor que podemos hacer los ciudadanos. Porque pero lo que ha cambiado a todo la política, es todo lo contrario a la política, como les decía. Entonces, la política en sí es buena. La política en sí debemos hacerla todos, la política en sí todos debemos manejarla, porque es la única forma también de progresar y ver progresar en el buen sentido, ¿no? De la manera más honesta, progresar y ver progresar lo nuestro y a los nuestros. Desde luego, siempre dándole prioridad a las personas nuestras en nuestra provincia y en nuestro cantón. Entonces, mira usted, desde esa base política que tengo yo con mi primo, como les digo, desde los 17 años, y a mí me encanta la política, me encanta estar en esta área, pero como les digo, debemos recuperar la buena política y dejar atrás la politiquería, que es la que tanto daño nos ha hecho. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ti, María Lorena. Sabes que lo que tú nos motivas no solo con lo que nos enseñas, sino también con esta experiencia que nos dices. Y solo haciendo un comentario así muy breve con lo que pasa con la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Lo que pasa en este momento en la Asamblea, y que de hecho en la siguiente semana va a venir con otras colas y otros escándalos de otros asambleístas y de algunos ministros de Estado, porque esto les cuento que va a seguir. En realidad lo que hace es mantenernos convocados alrededor de lo que estamos haciendo. Y eso es preparándonos para el gobierno. ¿Qué les ha pasado a esas personas? Vienen de organizaciones políticas que no se preocuparon en su momento de saber con quiénes estaban viviendo, con quiénes estaban haciendo organización política. Por eso es importante entre nosotros estar activos, conocernos, encontrar estos puntos de interés común en lo que aprendemos. Desde nuestra manera de interactuar, dice mucho sobre lo que somos capaces de hacer como organización o lo que vamos a hacer cuando le propongamos a la sociedad quienes nos representan. Lo que les ha pasado a los partidos políticos, y como les digo que vamos a seguir viendo en las siguientes semanas, es el fruto de improvisar, de permitir que dentro de las líneas de la organización esté cualquier persona que llega con cualquier intención. Eso es lo que está pasando. Por eso nosotros en nuestro empeño tenemos que seguir firmes. Y lo principal es esto que estamos haciendo. A ratos, hace un rato alguien me decía, yo he visto esas reuniones que ustedes hacen, oigan, qué valientes, o les tiene que gustar mucho para hacer eso. Pero yo digo, no es solo por gusto. En realidad esta es la esencia de hacerlo correctamente. Esta es la esencia de hacerlo correctamente. Y el día de mañana vamos a estar en la capacidad realmente de hacer algo distinto de lo que estamos viendo en la Asamblea.
o en municipios o en ministerios, porque lamentablemente, como les digo, eso que estamos viendo ahorita en la Asamblea todavía va a seguir. Bueno, yo les voy a dejar un rato también, les quiero mandar un abrazo grande. María Lorena, Joel, muchas gracias por la organización hoy día, también Marlon, Carlos, qué gusto verte, Clemencio, Mauricio, a todos los que están conectados, mi querida doctora Lorena, qué bueno verte, estamos pendientes de hablar los dos. Voy a pasar a otra reunión ahorita que también está convocada, que es un evento de June, de colegio, creo que son más jóvenes, pero estoy pendiente de la siguiente formación, María Lorena, realmente Gracias. creo que así como estás haciendo es como se construye el liderazgo. Así que les mando un abrazo y ya nos vemos. Igual para usted. Joel, en tus manos todo. Bueno, creo que alguien estaba levantando la mano, pero ya desapareció. Creo que ya terminamos entonces. Les agradecemos a todos por su tiempo, porque como dice Pedro José, este tiempo que le estamos prestando, estamos demostrando que por encima de nuestros intereses personales, que sé yo, podemos estar en el celular chateando o pegándonos un tabaco por ahí afuera, pero estamos prefiriendo prepararnos para que cuando sirvamos a nuestro país, lo hagamos de la mejor manera. Y por eso, Sí, muchas gracias a todos. también por decirles, estamos coordinando justamente con Joel, con Yomara, para ver si es que igual en unos 15 días está Pedro José por Guaranda. Así que también invitados los que estábamos cerca a Bolívar, lo que es Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, los que deseen igual, si es que ya se logra esto, para ver si es que coordinamos un sábado igual una visita. De mi parte, igual una buena noche con todos. De igual manera para todos, igual una linda noche y bendiciones. Buenas noches con todos. Buenas noches, amigos. Gracias.